¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si no pudieras ver o si no pudieras escuchar? Si no pudieras movilizarte libremente por la calle porque no hay acceso para una silla de ruedas. Hola, mi nombre es María Inés Elgueta. Soy psicóloga especialista en discapacidad y me encantaría que me ayudaras a llevar luz a esas personas que también merecen brillar. Juntos aprenderemos y entenderemos un poco más sobre aquellos que solo piden que se les trate con normalidad. Únete a cambiar la mirada hacia la discapacidad, porque somos nosotros, la sociedad, los que generamos o eliminamos barreras. La diferencia la haces tú. ¿Me acompañas? Hola, mucho gusto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mindtop. Soy María Inés Elgueta y hoy vamos a platicar de un tema que me han estado pidiendo mucho las mamás y los hermanos, incluso de personas con discapacidad. Y vamos a hablar sobre el duelo que se vive ante el diagnóstico de la discapacidad. Vamos a empezar primero platicando un poquito sobre la alegría que se siente cuando le anuncian a uno que está embarazado o que va a tener un bebé. Los que son papás pues no me dejarán mentir que es una emoción pues muy linda y uno empieza como papá o como abuelo, como tío o como hermano a hacerse muchas ilusiones de la llegada del bebé y tenemos muchas expectativas con respecto a lo que va a ser cuando ese bebé nazca. Nos preparamos, le ponemos bonito su cuarto, el nombre y empezamos a hacer muchos planes también de cómo vamos a querer como padres que sea la vida de este bebé. Pero ¿qué sucede cuando mi hijo nace con una discapacidad? Esto provoca un gran impacto no solo en los padres, sino en las familias del niño. Y se provoca lo que llamamos el duelo. El duelo lo podemos definir como el dolor que sentimos ante la pérdida de una persona o de un objeto a la que teníamos un afecto o un sentimiento de afecto muy fuerte. En este caso, lo que estamos perdiendo es todas esas expectativas que nos hicimos hacia la vida de nuestro hijo, porque todo lo que yo quería probablemente no vaya a suceder, ¿verdad? Entonces, la llegada de la discapacidad obviamente es algo inesperado que nadie tiene previsto. Ahora la ciencia nos permite durante el ultrasonido en los embarazos pues identificar ciertas anormalidades o ciertas deficiencias o algunos síndromes, pero no todas las familias tienen acceso a esos exámenes y entonces realmente hay quienes sí viven el impacto del diagnóstico a la hora del nacimiento del bebé. Y digo que el impacto porque trae consigo muchos sentimientos de tristeza, desesperación, de incertidumbre de qué es lo que va a pasar, del por qué. Y entonces vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las fases del duelo que viven las personas que tienen un hijo con discapacidad. Recordemos que las emociones que sentimos o los papás se van a ver bloqueadas y se van a ver interrumpidas abruptamente porque probablemente si mi hijo tiene una discapacidad pero tiene condiciones de salud que van paralelas a la discapacidad, entonces tenemos que empezar a preocuparnos de que la salud del bebé esté bien, que si necesita respirador, que si necesita alguna operación y todo este tipo de situaciones que simplemente van a anular la alegría de la llegada del bebé. Entonces voy a leer textualmente. El duelo fue descrito por primera vez en 1969 por una psiquiatra suiza-estadounidense llamada Elizabeth Ross en un libro donde ella explica las 5 etapas del duelo, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero ella basó su trabajo en personas con una fase terminal con alguna enfermedad. Sin embargo, pues la psicología ha seguido avanzando, la psiquiatría también, y ahora pues tenemos 5 etapas del duelo, que son la negación, el miedo, la frustración, la negación, la depresión y la aceptación. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo estas etapas influyen en la llegada de un hijo con discapacidad. Primero, la negación, el decir, ¿por qué me está pasando esto a mí?
¿verdad? El decir, no, yo quería a mi hijo sano, yo quería a mi hijo que pudiera correr, por ejemplo, si es una persona que tiene parálisis cerebral. Yo quería que mi hijo fuera futbolista, yo quería que mi hijo fuera esto, yo quería. Y entonces nos negamos a creer que nuestro hijo tiene una condición diferente y que todo lo que queríamos simplemente se desapareció. Obviamente nos negamos a creer que nuestro hijo tiene algo. Tengo mamás, aquí estamos hablando de la hora del nacimiento, pero yo tengo mamás de pacientes con alguna discapacidad que los niños ya tienen 12, 17 años y siguen en negación de la discapacidad de sus hijos. Y realmente es muy importante que estas personas tengan un acompañamiento para que puedan ir superando todas estas etapas, porque al final los que se ven afectados son los propios niños, porque no reciben un tratamiento oportuno desde muy temprana edad que les va a permitir desarrollarse de una mejor manera. Entonces, cuando los papás están en negación, simplemente justificamos las actitudes o justificamos, obviamente, cuando la discapacidad no es tan evidente como un síndrome de Down o una parálisis cerebral o alguna otra malformación física. Cuando estamos hablando de alguna discapacidad intelectual o de autismo, por ejemplo, que no son tan evidentes a la vista, ahí es donde más surge el problema de la negación a lo largo de la vida cuando no es tratada. Luego tenemos el miedo y la frustración. ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y acá cuando vienen las mamás con este miedo, les digo, no se pregunte por qué yo, pregúntese para qué yo, qué voy a aprender yo de esto, qué objetivo tiene que mi hijo haya nacido con una discapacidad. Porque si se sigue preguntando el por qué, nunca lo va a encontrar. Al menos que haya sido una razón física, digamos, de papás que son adictos a las drogas o al alcohol, o que hayan tenido algún tipo de accidente, que el vientre de la madre haya sufrido algún golpe, o que exista una predisposición genética en su familia, que ya hay antecedentes de discapacidad en la familia, entonces podemos tener un porqué. Pero cuando no lo hay y que hay muchas personas que no tienen todas estas condiciones, tienen esa sensación de por qué yo. Entonces, esto les genera mucha frustración y mucho miedo porque no entendemos qué es lo que está pasando. Entonces, acá es muy importante también el acompañamiento de los profesionales de la salud, tanto médicos como psicólogos o psiquiatras o neurólogos, que expliquen a los papás de una forma que ellos puedan comprender, porque recordémonos que están con sus emociones a las 1000 revoluciones, están tratando de procesar todo lo que está sucediendo y encima tienen que entender términos médicos de qué es lo que tiene mi hijo. Y tengo miedo de que si mi hijo va a morir, va a vivir, si va a sufrir, si no va a sufrir. Y todo esto, pues obviamente tiene un impacto emocional en los papás y en los hermanos. Tengo muchos problemas de señoras que vienen acá a la fundación, que son obviamente señoras de escasos recursos, que han tenido el diagnóstico por medio de los médicos a la hora de que sus hijos nacen con una discapacidad. Y nunca se me va a olvidar una señora que vino y me dijo, mire, es que cuando mi hijo nació, el doctor me dijo, mire, señora, no se vaya a encariñar con él porque él no va a vivir mucho. No se vaya a encariñar con él. Imagínense cómo le están transmitiendo a una mamá la noticia de que su hijo tiene una condición diferente y le está diciendo que no se encariñe. O sea, no es una muñeca, no es una pelota, ni siquiera es una mascota con la que uno les tiene tanto amor. Es un hijo, es una vida, es un ser humano. Entonces, creo que también influye mucho cómo los papás reciben la información. Si tienen toda la información que necesitan para saber qué es realmente lo que tiene su hijo. Porque no es lo mismo entender, bueno, mi hijo se golpeó la cabeza y por eso no piensa bien, que es otra de las cosas que me vienen a decir acá las mamás. Es que cuando nació se golpeó la cabeza y por eso no piensa bien. Y tal vez fue falta de oxígeno al nacer y tiene pues una lesión cerebral. Pero entonces no hay esa comprensión real de qué es lo que está sucediendo y no tenemos entonces qué expectativas podemos tener de nuestros hijos. Si me dicen que no me encariñe porque no me va a durar mucho, imagínense esa pobre mamá pues lo que pudo estar sufriendo.
Luego tenemos la negación. ¿Qué hubiera sucedido si? Y aquí es donde viene mucho la culpa que sufren los papás de niños con discapacidad porque piensan que hicieron algo mal o que dejaron de hacer algo y que por eso su hijo tiene una discapacidad. Les repito, si pues son hijos de papás con alguna adicción o que si hubo algún golpe, pues obviamente el golpe no fue culpa o fue algo adrede. Sin embargo, la drogadicción, pues podríamos decir que sí es un motivo de que podríamos sentir cierta culpa posterior, ¿no? Pero la mayoría de las personas que tienen discapacidad no tienen un origen que sea por culpa de los padres, pero esa culpa siempre existe y esa culpa lo que hace es que sobreprotejamos a nuestros hijos porque nosotros queremos hacer todo lo que no hicimos o lo que no pudimos hacer o lo que dejamos de hacer cuando estábamos embarazadas para que no tuviera una discapacidad. Entonces, todo eso que no hicimos lo queremos hacer cuando ya nació el niño y lo sobreprotegemos y entonces no le ponemos límites y entonces aquí vienen otra serie de problemas, se desencadenan otra serie de situaciones como la falta de buena conducta en el niño, la falta de modales o que no les permitimos que ellos se desarrollen completamente porque como nosotros creemos que es nuestra culpa inconscientemente, vamos a hacer las cosas para facilitarles a ellos, ¿verdad? Porque yo siento que es mi culpa y entonces como es mi culpa, yo lo voy a hacer para que él no tenga que ponerse en problemas. Y aquí lo único que estamos haciendo es perjudicando el desarrollo del niño, porque uno, no vamos a permitir que ellos desarrollen otras habilidades o que potencialicen las que ya tienen. Segundo, si no ponemos límites en cuestión de conducta, van a ser niños malcriados. Y no es lo mismo, no es sinónimo ser un niño malcriado, un niño berrinchudo, a un niño con discapacidad. Y eso quiero que quede muy claro porque de verdad que incluso ayer platicaba con una amiga que su sobrino tiene autismo y los padres simplemente están en negación y entonces para todo no, es que él así es y no le ponen límites. Entonces el niño pega, grita, si están hablando los adultos, llega, interrumpe, no tiene límites, no sigue instrucciones y realmente esto es molesto y no debería ser así. Un niño con discapacidad puede tener la misma habilidad de poder ser un niño educado si se le enseña desde el principio. Pues luego pasamos a la parte de la depresión. La depresión, porque obviamente tenemos toda esta acumulación de sentimientos y emociones tan fuertes entre que me tengo que preocupar porque mi hijo esté bien, pero al mismo tiempo estoy triste porque tiene una condición diferente, porque muchas parejas empiezan a tener problemas entre ellos a raíz de la discapacidad del hijo, por diferencias en patrones de crianza, por diferencias o porque simplemente un padre culpa al otro de la discapacidad, porque sucede mucho también, o porque no hay ese involucramiento de uno de los dos padres con el niño. Y entonces todo esto va generando también problemas en la pareja, en los hermanos también, porque ellos pasan a segundo plano completamente. Y entonces la dinámica familiar está completamente distorsionada y todo va a girar en torno a la discapacidad. Entonces, esto genera mucha incertidumbre, mucha tristeza, muchos sentimientos encontrados de todos los integrantes de la familia. Y cuando no manejamos o no tenemos como un manejo adecuado o un acompañamiento profesional adecuado ante todas estas emociones que estamos sintiendo como familia, como padres, como hermanos, surgen los trastornos de la salud mental, ¿no? Y uno de estos es la depresión. Entonces es muy, muy importante realmente que cada familia viva su proceso, pero que lo viva acompañado y que vivan este proceso en apoyo, ¿verdad? Cuando lo tenemos desde la información, entonces sabemos que no es culpa de fulanito ni de sutanito, sabemos que no hicimos algo o no dejamos de hacer algo, sabemos que juntos podemos ayudar más al niño que si nos ponemos a pelear entre nosotros y todo esto pues obviamente va a ayudar al mejor desarrollo de los niños.
Y por último tenemos la aceptación, que ya es la última etapa del duelo, en donde, bueno, ya aceptamos qué es lo que está sucediendo y empezamos a generar un plan de vida. Y cuando digo un plan de vida me refiero a qué voy a hacer. Tengo que hacer acomodaciones en mi casa, tengo que llevar a mi hijo a las terapias o a los médicos, tengo que acudir a escuelas especiales, a tutoras, a maestras sombras, todas las situaciones que genera la discapacidad que pueden afectar la familia o la rutina normal de la familia. Entonces empezamos a ponerles atención y empezamos a lograr trabajar en ello. Y esto obviamente va a beneficiar al niño, porque cuando el niño tiene todas sus necesidades cubiertas, siente el apoyo de los papás, porque cuando ya llegamos a la parte de la aceptación, obviamente ya no hay un rechazo. Cuando estamos en negación, cuando estamos en el miedo, cuando estamos en la frustración o en la depresión, hay un rechazo. No al niño, sino hacia la discapacidad. Pero ¿quién es el que está recibiendo el rechazo? Es el niño. Entonces, no se genera ese vínculo que necesitamos para que nuestros niños crezcan también emocionalmente saludables, que es algo que no se toca mucho, la salud mental de las personas con discapacidad, y es súper importante. Porque como ya hemos dicho en otros episodios, las personas con discapacidad piensan, sienten y tienen ganas de decir las cosas. Simplemente nosotros en nuestra cabeza pensamos que como tienen una discapacidad, no lo piensan, no lo sienten, o nosotros nos vemos con la autoridad de decidir por ellos. Entonces, cuando ya tenemos una buena aceptación, todo empieza a manejar y a caminar mejor. Los niños van a superar dificultades acordes a su discapacidad. La familia va a superar dificultades relacionadas a la discapacidad, a la pareja, a la familia en sí. Pero lo más importante es que se va a mantener ese vínculo que va a ayudar a que el niño sea cada vez mejor. Y digo esto porque tengo muchos casos de verdad. Les digo, los niños de la fundación tienen ya algunos hasta 18 años y las mamás que están en el grupo de apoyo a mamás todavía están lidiando con esos sentimientos, todavía están lidiando con muchos procesos que no pudieron manejar porque se quedaron solas, porque tuvieron que prestar atención a muchas otras cosas antes que a lo que ellas estaban sintiendo. Por ejemplo, la mayoría son mamás que quedaron solteras o se quedaron solas con sus hijos a raíz de la discapacidad. Y esto pues obviamente no les permite a ellas vivir su duelo de una manera natural, de una manera sana, porque se fue papá, que era quien proveía en la familia, entonces mamá tiene que trabajar ahora, tiene que cuidar a los otros niños y encima tiene que cuidar al niño con discapacidad, pero lo tiene que llevar al médico, lo tiene que llevar a las terapias, tiene que ver que la llaman de la escuela todos los días porque el niño hizo algo que a la escuela no le pareció. Y entonces realmente es tanto en lo que se tienen que enfocar las madres o los padres, porque también tengo ciertos papás que quedaron solos a raíz de la discapacidad. Es tanto lo que tienen que manejar que no se permiten ellos trabajar su duelo interno. Y es realmente muy triste ver familias depresivas, personas con una calidad de vida, podríamos decir, no tengo la palabra para describirlo, pero una calidad de vida mala, porque realmente viven para aportar a la familia y para cuidar a esta persona. Ellos no tienen una vida propia, no tienen vida personal. Entonces creo que como profesionales de la salud, si hay alguien que me está escuchando que sea un médico o algún psicólogo o alguien que trabaje con la salud, que tenga contacto con personas con discapacidad, seamos empáticos. Pongámonos en el lugar de las mamás o de los papás de estos niños y pensemos que lo que ellos están viviendo no es una situación fácil, que la manera en la que yo les transmita la información de qué es lo que está sucediendo con su hijo puede marcar la diferencia en cómo ellos perciban la discapacidad.
Obviamente la discapacidad siempre va a ser pues un golpe fuerte para ellos, pero no es lo mismo que me digan, como le dijeron a la señora, que no se encariñe con el niño, a que le digan, mire señora, su hijo nació con esta condición y va a tener pues estas condiciones de salud diferentes, pero si el niño recibe sus terapias puede llegar a ser esto y esto, muchas cosas. Obviamente no le podemos decir a una mamá, mire, su hijo nunca va a hacer esto o su hijo va a hacer esto, porque nosotros pues no somos Dios para saber realmente qué es lo que va a suceder en la vida de las personas. Pero sí podemos darle expectativas, sí podemos darles un pronóstico, sí podemos darles soluciones que ayuden a los papás a comprender y asimilar qué es lo que está sucediendo para que lo puedan procesar de una manera más sana. Si alguna mamá o algún papá que esté viendo tiene alguna dificultad en cuanto al proceso de la aceptación todavía, pueden escribirme en los comentarios y con mucho gusto pues les podemos brindar por medio de la fundación el apoyo que necesitan. El mensaje para hoy es: mamá y papá no están solos. Hay personas que trabajamos por el bien de estos niños y por el bien de las familias de las personas con discapacidad. Busquen la ayuda. Si la persona que les dio el diagnóstico no fue el más adecuado, no se queden ahí. Siempre sigan buscando, porque de verdad que donde se cierra una puerta se abren 1000 puertas más. Y en MindSop pues les dejo las puertas abiertas si alguien necesita esta ayuda. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron hoy en este episodio. Les saluda María Inés Elgueta. Recuerden seguirnos en el canal de YouTube María Inés Elgueta, darle like, compartir a alguien que le pueda ser de mucha ayuda. Nos vemos en una próxima ocasión.